Coincides es un mecanismo de trabajo. Coincides está conformado por mujeres y hombres preocupadas por Jalisco y por México, por gente que está dispuesta a dedicarle tiempo de su tiempo, tiempo de su familia, tiempo de su empresa, por el bien de los demás, por hacer tiros de precisión por la comunidad, para que este estado y este país empiecen a virar el velero para llegar en unos años más a un destino mucho más promisorio para todos. Coincides, es un nombre larguísimo, pero finalmente lo que dice es que lo que queremos es crecer más rápido, pero más parejo, más equitativamente, que ese crecimiento que se permea y se siente en Jalisco, y usted lo siente al llegar al aeropuerto, usted lo ve al ver tantas grúas de construcción, usted lo ve en el tráfico que llega todos los días y las madrugadas a Guadalajara por los 4 puntos cardinales, que está lleno de trailers, lleno de contenedores. Manzanillo está trabajando para Jalisco y para México, y muchos otros factores que hacen de Guadalajara y Jalisco una verdadera capital del occidente de México. Eso sentimos. Aquí está usted llegando a la capital del occidente de México, y esta gente que está aquí lo siente, trabaja y además pone también sus recursos para que sucedan cosas diferentes. No recibimos recursos del gobierno, somos un organismo independiente que está fondeado por el sector privado, cada quien se paga su desayuno, cada quien aporta cuando es necesario aportar para un proyecto. Hemos establecido varias iniciativas importantes de ley que ahí están en una nota que le he dejado. El sector agropecuario es importantísimo en Jalisco, somos una potencia que ha puesto en manifiesto la capacidad exportadora y la capacidad para surtir el mercado doméstico. Pero aquí también están surtiendo grandes oportunidades en materia del ramo farmacéutico. Hoy vamos a comentar también la importancia de Jalisco, que es más del 40% de la farmacéutica nacional está aquí en Jalisco. El tema de educación es fundamental. Si queremos ser un país grande de progreso, que derrame una economía positiva y de gran bienestar para la gente, tenemos que invertir en educación. Así es que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y procederemos a hacer una presentación por parte de Julieta Angulo para después escucharlo, y luego, si les parece, iremos recogiendo las participaciones de los demás para establecer un diálogo más directo y abierto. A todos ustedes, muchísimas gracias por su esfuerzo. Estos Coincides. Buenos días a todas y a todos. Señor Canciller, subsecretaria, bienvenidos a Jalisco, a Guadalajara, bienvenidos a Coincides. Para nosotros es un placer y es muy importante tenerlos hoy aquí. Yo me limito, como bien lo dijo César, a dejar un par de preguntas, y la primera es, de acuerdo al capítulo 25.2, inciso B del TEMEC, ¿de qué manera se está colaborando con Estados Unidos y Canadá para promover a pymes pertenecientes a grupos subrepresentados, especialmente de mi interés, las pymes que pertenecen a mujeres? Y 2, de acuerdo al artículo 25.5 del TEMEC, ¿cuándo se llevará a cabo el próximo diálogo PYME y cómo será la mecánica de participación? Muchas gracias y saludos a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me alegro de haber podido llegar a tiempo porque, ya saben, la incertidumbre horaria. Muchas gracias por tus palabras. Les agradezco mucho la invitación, me interesó estar el día de hoy aquí temprano. Además, por razones obvias, por el peso que tiene este estado en la economía de México, que ahora nos toca también la Cancillería atender, ver, por lo que ustedes han venido haciendo. Es una organización muy positiva, muy propositiva desde su nombre, y creo que es un enfoque muy, muy importante en México. Les comento, yo acabo de regresar hemos hecho varias visitas, la última a Corea. Llevamos más o menos 28 empresas mexicanas de diferentes rubros. Y el mensaje principal en Corea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que aprendimos allá o qué vimos? Que muchos de ustedes ya seguramente lo han visto. Que hay digamos, una amalgama entre el sector público y el sector privado impresionante. Yo creo que de todos los países que hemos visitado, de todas las reuniones estaban
los CEOs de las empresas que nos interesan, básicamente baterías, semiconductores y otros temas, y estaban tanto las instancias oficiales como las instancias de las empresas, aunque tuvimos después reuniones con diferentes empresas. Se tienen el mismo plan. Por ejemplo, ahora están haciendo un plan para convertirse en la potencia número 1 en baterías. Van un poco atrás de China, pero su plan estratégico es estar, si no adelante, igual en los próximos 3 años. Entonces ellos tienen todo ese plan hecho, todas sus inversiones, y fue muy oportuno que fuéramos, porque México tenía un papel más reducido, digamos, en su visión para los próximos años, pero con la información que llevábamos y el diálogo que tuvimos, creo que eso va a aumentar muy, muy aceleradamente. Regreso al origen del comentario. Hay un enfoque muy productivo y tienen una alianza que no ves en Norteamérica. Regreso a Norteamérica porque tú lo comentaste y tú también. Nosotros propusimos que se reanudara el diálogo económico de alto nivel entre México, Estados Unidos y Canadá, particularmente México, Estados Unidos, pero también Canadá estamos tratando de que participe porque es toda la región. Aunque no necesariamente en todo tengamos los mismos intereses, quien suponga que una relación comercial de este tamaño no va a tener diferencias, pues está equivocado. Es más, lo más común es que tengamos diferencias porque los intereses no son los mismos. Las unions en Estados Unidos les gustaría que toda la industria automotriz se cambie otra vez a Estados Unidos. Canadá quisiera que parte de nuestra industria automotriz y lo que viene, electromovilidad, se haga en Canadá, las baterías, por ejemplo. Y así sucesivamente. Pero en esencia somos socios. Entonces, así hay que entender la relación. O sea, es una sociedad, no significa que vas a dejar de tener diferencias, compites, y la competencia pues, es algún grado de conflicto. Por ejemplo, recién aprobaron el paquete del presidente Biden antiinflación. Uno de los rubros del paquete era un estímulo de $10,000 o más para los vehículos hechos en Estados Unidos. Claramente discriminatorio respecto a nuestra industria y a la de Canadá, pero se resolvió, claro, reuniones, diálogos, discusiones, etcétera, 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 consultas, y al final se resolvió. Reglas de origen de industria automotriz, igual. Estamos ahorita en esa discusión porque pues, depende cómo interpretes las reglas de origen, puede hacernos un daño muy grande y nuestra obligación como gobierno es defender a nuestra industria. Alguien diría, oye, pero estás defendiendo a Chrysler. Bueno, la planta de Chrysler en el Estado de México tiene 80 años. Ya es parte de nuestro panorama industrial y toda empresa que esté en México, por el hecho de estar en México, nosotros tenemos que pensarla como una empresa nuestra y defenderla en donde sea necesario o promoverla o que crezca. Entonces, en reglas de origen yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero también no crean que es tan sencillo, pero lo estoy simplificando, porque eso es un interés estratégico de México. En el caso laboral, lo mismo, se esperaba que ya tuviéramos no sé cuántos paneles a estas alturas. Les explico un poco cuál es la idea del panel, porque lo comentaste tú como un tema central, y luego sigo adelante. Normalmente Estados Unidos no es muy afín a los paneles. Los paneles surgieron en la Organización Mundial del Comercio para resolver diferencias entre países, pero evidentemente Estados Unidos es una superpotencia. Entonces, en Estados Unidos decían, bueno, ¿y por qué nos vamos a someter a un arbitraje en relación a economías que son más débiles que las nuestras? Entonces, todos sus sectores económicos y el gobierno decían, no vayamos a paneles, no nos conviene. Y mucho tiempo, pues no fue posible hacer paneles, eran medidas unilaterales. Te aplicaban un arancel y después venía la procesión del secretario de Economía, de Comercio, en fin, o el canciller de los países para ir a negociar con Estados Unidos. Pero ya sobre la base de que te habían aplicado un arancel. Hoy en día, en donde estamos, es un estado, creo yo, superior cualitativamente para México. ¿Por qué? Porque ya no podemos aplicar, salvo en excepciones muy contadas, aranceles unilaterales. Sí lo puedes hacer, pero hay procedimientos para impedirlo. Está mucho más regulado que en el pasado. Lo que vamos a ver ahora con este diálogo que se está iniciando es ubicar cuáles son los puntos de diferencia y hay un fuerte incentivo para que antes de que haya un panel
te pongas de acuerdo. Es raro que llegues a un panel. Si llegas a un panel, ¿por qué es raro? Porque es juego suma cero. O gano yo todo o ganas tú todo. Entonces prefiero tener un arreglo, que a lo mejor me va a costar algo, pero no arriesgo a perder todo ante un arbitraje de una tercería. Eso sucede mucho en la vida económica. Bueno, entonces yo supondría que en este caso no vamos a tener una excepción respecto a eso. Ahora, no veo yo un escenario catastrófico. Tenemos un diálogo muy bueno con Estados Unidos. Simple y llanamente tendremos que desahogar cada uno de los temas que se están planteando, que son muchos. Hay unos muy obvios, otros más complejos. Hay resoluciones de la Corte, hay amparos, hay que ver cómo votó la Corte. Bueno, ya para qué les cuento, es una maraña compleja, pero con solución. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros? Pues buscar que tenga una solución. ¿Cuál es la tarea esencial de la política? El compromiso. Porque nosotros no somos una superpotencia y aunque lo fuésemos, no podríamos imponerle a otro país unilateralmente lo que nosotros queremos. Tenemos que negociar con los demás. Entonces, todos los días es así. Con Ecuador igual, ahora estamos negociando el camarón. Corea del Sur, que quiere un tratado, bueno, vamos a ver qué gana México y qué no, a ver si nos conviene o cómo nos conviene. Entonces, es así. Mi escenario sería que tendremos que ir desahogando lo que está planteando y lleguemos a algún tipo de acuerdo, como lo hemos hecho en otros casos que les acabo de referir a ustedes. Entonces, eso es así. Hay que desmistificar o reducir la expectativa negativa porque haya una solicitud de un panel. Malo sería que te apliquen una batería de aranceles y luego tengamos que ir allá a decir, oye, ¿cómo le hago para que me quites los aranceles? No creo que lleguemos ahí porque tampoco le conviene a Estados Unidos. Son costos muy altos. Por ejemplo, cuando el presidente Trump nos dijo, les voy a imponer aranceles unilaterales por la migración, porque México los deja pasar. Nosotros le decíamos, oye, pues si tú les das trabajo. O sea, llegan a Estados Unidos, ¿cuántos regresas, presidente? De 10 que llegan. ¿Saben cuántos regresan? A 1 de 10. ¿Por qué se queda 9? Porque no tienen mano de obra. Es un país que crece 0.4% su demografía. Nosotros vamos para allá, México va a llegar a 1. Y después de eso ya menos de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser una sociedad cada vez más grande de edad. Nuestros promedios de edad ya van a empezar a llegar a 30 años. O sea, ya no somos los jóvenes que nos pensábamos, nos veíamos como un país muy joven cuando nosotros estábamos estudiando. De hecho, ese era el problema. Cuando estudiamos mi generación, el crecimiento demográfico de México era 3,5. Mi mejor amigo, su familia eran 13, nosotros éramos 8. Veías a un compañero que tenía 3 hermanos y decían, hay que jugar con él, pobre, ¿no? ¿O no es cierto? O sea, es pobre cuate, no tiene con quién jugar. Nosotros, mis primas, 7. Esa generación así fuimos. Ahorita, yo a mi hija mayor le digo, hijita, ¿cuándo vas a tener un hijo? Y dice, no me presiones, pa. No, prendes veladora, ¿no? Entonces, ya cambió el mundo. Entonces, ahora estamos con una demografía distinta. Estados Unidos tiene una demografía que implica más de 1 millón de personas al año si quieres que esa economía camine. Si ahorita se meten en la página de internet del gobierno de Estados Unidos, empleos ofertados que no han sido tomados son millones. No miles, millones. Bien, entonces en aquella ocasión hicimos el cálculo, estoy hablando de cuando lo de Trump, hicimos el cálculo, ¿cuánto costaría el arancel que nos iban a imponer? ¿Y quién lo pagaría? Entonces nos reunimos con la American Chamber y les dije, oigan, ¿ustedes tienen un cálculo de cuánto saldría si nos ponen este arancel? Bueno, casi les da un ataque, ¿no? Porque el costo principal iba a ser para sus empresas. Bueno, finalmente no se puso, ¿por qué razón? Porque es un costo muy alto que le impones a la propia economía de Estados Unidos. Entonces, pienso que tenemos una buena posibilidad de que se llegue a algún tipo de acuerdo. Y yo más bien veo los paneles como un imperativo categórico para que negocies. Por ejemplo, las reglas de origen. México dijo, bueno, si me las vas a cambiar, pues mejor pido el panel. Porque si no, ¿cómo negocio? Entonces, bueno, ya estamos negociando las reglas de origen. Lo mismo pasa en este caso. El día 12 de septiembre tenemos el diálogo económico de alto nivel con
Estados Unidos en la Ciudad de México. Lo encabeza Blinken. También viene la Secretaría de Comercio, varios secretarios del gabinete del presidente Biden. Ahora, ¿por qué lo encabeza Blinken? Porque el diálogo lo encabezamos los cancilleres de los dos países. Es un diálogo económico, pero también político. A veces la frontera es así como muy difícil de marcar, ¿verdad?, entre una cosa y la otra. Pero yo diría, en ese diálogo, ¿de qué vamos a hablar? No tanto del panel, porque eso ya tiene un camino, sino de los avances de lo que habíamos acordado en Washington, que hemos tenido varias reuniones, de los sectores prioritarios que queremos que México y Estados Unidos desarrollen. ¿Cuáles son? Semiconductores, número 1. O sea, México va a recibir varias inversiones ya para semiconductores, ya lo tenemos listo. Espero que ese día lo podamos ratificar, pero depende de las empresas, no crean que es una decisión del gobierno, pero si trabajamos juntos mejor. Entonces ellos también ya anunciaron su paquete sobre eso, sobre semiconductores. Son como 50,000 millones de dólares la inversión que va a haber. No digo que toda en México, pero somos parte de. Equipo médico. Toda Norteamérica no podíamos hacer un ventilador en la pandemia. Eso es increíble. No podíamos hacer uno. Pues porque traes todo de China o de una piececita de Holanda y otra pieza de no sé dónde. O sea, un ventilador promedio médico tiene entre 18 y 26 piezas que traemos de ese mismo número de países. Entonces, como las cadenas de suministro se paralizaron, pues no podíamos hacer ni un ventilador. ¿Cuál es la lección? Tenemos que poder hacer nuestro ventilador porque tienes que tener una seguridad de suministro. Por eso se habla que vamos a pasar de la globalización. ¿Se acuerdan aquel libro de que el mundo es plano? Pues ahora resulta que no tanto, porque cada región va a empezar a va a tener su seguridad. Bueno, es un caso el equipo médico. Otro, vacunas. Pues México dejó de hacer vacunas, entre otras razones porque aquí era más caro o implica inversiones de mayor plazo, son inversiones muy grandes. ¿Qué sucedió? Pues andaba yo literalmente en una procesión, háganse de cuenta, así, a ver quién me vendía vacunas, man. Con una angustia de saber, oye, si yo no consigo esas vacunas se va a morir gente en México. Entonces no estás hablando de un tema teórico, estás hablando de la vida de muchas personas. Todos tuvimos pérdidas muy trágicas, cercanas en esta pandemia. Y no tienen ustedes idea lo claro que me quedó, que nosotros no podemos permitir que eso nos vuelva a pasar, jamás, nunca en el futuro. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad, sí o sí. Finalmente logramos un acuerdo con Oxford y AstraZeneca, por cierto, muy bien, porque era la más barata, porque Oxford no permitió que la subieran en fin, y se hizo la transferencia de tecnología y no teníamos los biodigestores, etcétera, y entonces se hizo un acuerdo con una empresa argentina. Imagínense hacer una mesa, ingleses, argentinos y nosotros. Como de qué quieres hablar, ¿no? Bueno, Malvinas no, fútbol no. Entonces, la negociación de la transferencia de tecnología fue muy interesante, finalmente se hizo, y entre México y Argentina, con apoyo de los ingleses, pudimos hacer 20 millones de vacunas por semana, ese es el punto al que llegamos, con lo cual se pudo surtir a 17 países de toda la región. Fue una gran operación, porque se hizo relativamente pronto. Bueno, ya estamos en pláticas con Moderna para empezar a producir en México. Vamos a ver si podemos convencer a Pfizer de tener otro tipo de actividades acá y así sucesivamente. No les doy todo el detalle, pero es hacia futuro. Bueno, sobre eso también estamos trabajando con Estados Unidos. Porque, digo, no es hard feelings, pero les dije, oigan, un año estuvimos esperando que me compartieras vacunas que tenías congeladas. Un año, y cacho. Hasta que ustedes decidieron que se podía. Entiendo que tienes que ver a tu población primero, lo comprendo. Pero si somos una región, tú me hablabas un día y me dices, oye,
¿Cuándo van ustedes a levantar la prohibición de trabajo de sus plantas, las plantas de Ford o de GM o de Tesla? Ayer les platicaba yo que Elon Musk es bastante modesto, entonces lo estuve yo buscando más de un año y medio, para ver si lo podía yo hablar con él para que se vengan a México, ¿no? Es decir, que tengamos actividades de ellos en México, baterías, vehículos. Y es muy difícil hablar con él. Y un día él me habló, estaba yo en la oficina y me dice Elba, que es mi secretaria, le dice, le habla el señor Musk. Le dije, no creo. O sea, le dije, a ver, chécate el apellido, ¿no? Ha de ser otro cuate. Entonces, me dijo, no, sí es ese, el de Tesla. Bueno, pues pásamelo. Entonces me lo pone, él habla y le digo, oye, qué gusto, llevo como año y medio buscándote. No sabía yo, pero yo te llevo buscando 2 horas. Le digo, pues sí. Entonces, bueno, ya. Después de eso le digo, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Qué gusto verte, digo, saludarte, te invito a México, etcétera. Me dice, oye, tengo parada toda la producción de Tesla porque el gobernador de una ciudad que no puedo pronunciar el nombre bien, le dije, ¿cuál es? Anímate. Y sí, no, ni idea. Quería decir Chihuahua y no sabía de qué estaba hablando. Bueno, le había suspendido la actividad a una planta o a varias plantas que le hacen diferentes productos, que si lo podíamos ayudar. Le dije, ok, te lo cambio por una visita a México después, sale. Entonces le dije, mándame tu lista. Va llegando la lista y eran 127 empresas. Y no era Chihuahua, era Ciudad Juárez, Querétaro, Puebla, de aquí de Jalisco había algunas, en fin, repartidas en toda la geografía de México, que habían sido paralizadas porque era la disposición respecto a la pandemia, porque no teníamos vacunas. ¿Cómo te pones a abrir las plantas si no hay vacunas? Entonces, se resolvió el tema, pero les decíamos nosotros, regresando a la conversación con Estados Unidos, tú no me compartes vacunas porque me dices, pues yo primero mi población, pero entonces se va a paralizar toda tu producción. Pues sí, ¿verdad? Entonces deberíamos de tener un plan de toda Norteamérica para que las cadenas de producción y suministro no se paralicen. Bueno, eso estamos trabajando ahora. Les mencionaba yo semiconductores, baterías para la electromovilidad, que se van a necesitar para toda la industria automotriz. Entonces, esos son algunos de los rubros. Y el otro, 5G, porque vamos atrás en 5G respecto a China, y no por poco. Entonces, tenemos que ir como a marchas forzadas para estar en tiempo y forma, porque les digo, bueno, ustedes quieren que pues se haga todo, principalmente con empresas que estén en la región de Norteamérica, pero para eso tienen que compartir tecnología, porque si no yo tengo que buscar quién tenga la tecnología. Bueno, entonces estamos trabajando en ello también, eso va a ser el día 12. Tenemos que ubicar que cada diferencia que haya tiene su conducto, tiene su sistema, tiene su framework. No puedes permitir que un tema te colapse toda tu relación porque es muy costoso para los dos países. Ejemplos. Oye, está subiendo la migración muchísimo. Subieron mucho las detenciones acá en Estados Unidos, es un tema que a ellos les preocupa mucho. Pero eso no puede llevarte a una diferencia de tal tamaño que paralices todo lo que acabo de decir. Imagínense el costo. Entonces, ¿qué hemos procurado hacer? Bueno, ya sabemos que va a haber diferencias, cada rubro tiene su procedimiento, incluyendo seguridad. Se hizo un entendimiento, hay un plan de acción para este año, para el año que entra. Tenemos que hacer evaluaciones, hay métricas. Ya no, porque ahí todo el mundo, el incentivo ahí es culpa tuya y el de no, es de allá. Y te la pasas en reuniones donde no queda claro quién hace qué para lograr el resultado. Entonces, bueno, ya hicimos métricas, tenemos un plan común y cuando hay diferencias también hay un sistema para eso. Hay una mesa donde puedes decir, oye, no estoy de acuerdo con esto. Casos, por ejemplo, la detención del tipo que le decían el huevo en Tamaulipas, pues era entre drogas, armas y migración ilegal, pues una pieza clave. Entonces lo extraditamos el mismo día porque tienen las dos nacionalidades. Entonces ahora yo estoy en la posición de, bueno,
¿Y qué información es la que nos vas a compartir para seguir adelante? Entonces ahí la llevamos. Armas, llevamos todo el siglo diciéndoles, oigan, nos inundan de armas. Cualquier tipo que detienen tiene 5, 8, 10, 15 o 20 armas. Ya sé que nosotros tenemos que meter más control en la frontera, pero necesitamos un esfuerzo corresponsable, para que no pueda llegar un individuo y comprar tantas armas de asalto. Entonces, bueno, ¿para qué quiere una persona 5 armas de asalto, o 7 o 20? Pues para hacer un daño terrible en algún lado, en Estados Unidos o aquí. Entonces, presentamos una demanda por negligencia, de acuerdo a la ley en Estados Unidos, porque están ahora ofertando armas que están hechas a imagen y semejanza de las que portan los narcotraficantes. Entonces ellos ya saben que esas armas van al sector que admira esa actividad. Tienes tu catálogo. Colt, te metes, puedes pedir hasta la inscripción de tu pistola en imitación marfil. Le puedes poner Viva Zapata, o oiga, póngale la Santa Muerte, así. Entonces dijimos, esto es negligencia. Yo sé que tú, fabricante, no eres responsable de cómo se usa tu arma, ¿no? Si alguien la compra, no, es difícil que le digas al fabricante, es culpa tuya, ¿no? Un homicidio. Pero si tú estás vendiendo armas dirigidas a este sector, pues sabes que ese mercado tú lo estás armando. Entonces, ahora estamos en esa demanda. Otra vez tiene un conducto. ¿Cuál es? La Corte de Massachusetts. Si no, no ganamos nada, ¿no? Y lo hablamos con los americanos. Vamos a presentar esta demanda por esto. ¿Listo? Entonces, en eso estamos ahorita. En el mundo, rápidamente para no consumir todo el tiempo. ¿En qué estamos o qué estamos haciendo además de eso con Estados Unidos? Con la Unión Europea terminamos las negociaciones ya hace tiempo del acuerdo y estamos esperando que Europa determine cómo lo va a resolver Europa. Ellos se tienen que poner de acuerdo si lo van a hacer vía un fast track, si lo van a separar lo comercial de lo demás, porque primero insistieron mucho que fuera todo eso. O sea, es comercio, ecología, democracia, derechos humanos. Y después, oye, ¿y si lo separamos? Pues si quieres lo separamos, pero vaya, fijen una postura ustedes porque les toca a ustedes ahora la aprobación. Bueno, entonces estamos trabajando eso con ellos. Medio Oriente, pues son los fondos soberanos más grandes del mundo, o de los más grandes del mundo. No invierten en México, no tienen ni oficina aquí, todo lo hacen a través de portafolios en Nueva York. ¿Cuánto invierten aquí? Así. Por ejemplo, Kuwait invierte en México 350 millones de dólares. Tienen billones, si no es que trillones de dólares en su fondo. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que logremos en este sexenio que tengan sus oficinas acá y empezarlos a meter, ver cómo organizamos el vehículo de inversión, porque ellos no son operadores directos, siempre es por portafolio. Entonces estamos en esa ingeniería financiera. Creo que sí lo vamos a poder lograr. Fuimos a Qatar, Arabia, Emiratos Árabes, que están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, otro gran mercado, la India. Estuvimos, gran competidor puede ser, pero también puede ser complementario. Vamos a abrir nuevas oficinas en Mumbai, llevamos un buen número de empresas. Digo, están creciendo al 8%. Es un monstruo, esa economía ya es el socio número 9 de México. Y al ritmo que llevan, pues van a desplazar a todos los países europeos, es cosa de tiempo. Van a tener más población que China a la mitad del siglo. Y tenemos que estar ahí. Han hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué cosa nos puede servir mucho en México? Yo diría dos principalmente. Digitalizaron a toda la sociedad. O sea, tú sales a comprarte una garnachita y la señora que te vende la garnacha tiene una terminal. Y nadie usa efectivo ya. Nadie. Y de la mano con eso, pues fintech. O sea, sus costos de operación financiera son punto algo. Pero además el acceso al crédito pues lo abrieron. Esto me lo explicó el propio primer ministro, Modi, porque yo le pregunté que, primer ministro en 3 minutos, ¿no? De esas ocasiones que tienes de saludar al tipo cóctel. Y le dije, ¿qué es lo más importante que usted ha hecho?
o la razón del éxito que han tenido. Entonces me dijo dos cosas, digitalización de todo y dos, ya resolvimos la crisis sanitaria de la India. Le dije, ¿cómo? Me dice, prácticamente todas las viviendas tienen ya WC. O sea, para quienes han ido a la India, esto es impresionante lo que han hecho. Te estoy hablando de 3 años y medio, 4 años. Ahora un país con 1.600 millones de personas. Entonces, otra vez, ¿cómo diseñaron eso? Pues tuve la oportunidad de preguntárselo. Pues tuvieron apoyo de Tata Consultancy, que tiene todo un área que dedicaron nada más a resolver esa pregunta que les hizo el primer ministro. Oye, ¿cómo resuelvo el problema sanitario? Entonces sus empresas armaron el plan. Él me lo dijo. Es más, en México Tata Consultancy ya tiene como 400 empleados ahorita. Ya estamos trabajando con ellos algunas cosas que se parece al ánimo de ustedes en esta organización. Entonces, bueno, pues estamos trabajando con la India también. Con Corea nos interesa mucho, es una potencia, Corea, tremenda. Nos interesa mucho. Van muy adelante en lo que es electromovilidad y en otras cosas, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, con varios países del mundo con los que no tenemos un tratado de libre comercio todavía, empezar a ver lo que va a venir. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero la principal fuente de cobalto del mundo hoy es el Congo. México no tiene embajada. Toda la electromovilidad depende de 3 minerales: litio, cobalto y cobre. Bueno, pues si no nos preocupamos de tener cobalto, alguien nos va a fijar el precio de las baterías porque nosotros no tenemos cobalto. Claro que puede haber otros países que lo tengan, pero lo pongo de ejemplo porque no tenemos ni embajada. Ya la vamos a abrir. Es decir, pensar hacia dónde va la economía y en dónde debemos estar nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ponernos a sus órdenes. Yo pienso que podemos trabajar muchas cosas. Esto es solamente si ustedes quieren, una aproximación a lo que estamos trabajando. México también va a ser una potencia aeroespacial, ya somos el país número 14, pero pensamos que vamos a llegar a ese número 10. Entonces tenemos que ver todo lo que va, digamos, en torno a esa actividad que ha crecido muchísimo en México, exitosamente además. Entonces son cosas que estamos viendo y que sería bueno trabajar juntos con ustedes y por eso me pareció importante estar el día de hoy aquí. Hay toda una actividad de la Secretaría para eso. Bueno, pues esos serían los temas que yo les quería compartir y ponernos a sus órdenes como siempre. Muchas gracias. Lo más importante en un país es la educación. Hoy quisiera pedirle a René Freudenberg que nos haga, por favor, su comentario en forma breve de cuál es la visión de un grupo de trabajo, COINCIDES Innovación, que encabeza Jaime Reyes Robles, ex secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología en Jalisco, y que estamos tratando de pensar lejos, pensar al 2040, al 2050, pero también en el 2022 y en el 2024. René. Nosotros, pertenecientes al Comité de Innovación, no podemos separar la innovación de una estrategia, digamos, de conocimiento, una estrategia de formación o una estrategia de educación. Y hoy por hoy, el escenario del cual partimos todavía es que sí tenemos esta población joven, ¿no? Que como usted ya nos mencionó, este bono poblacional o esta ventaja poblacional la podemos ir perdiendo, pero hoy lo tenemos y nos damos cuenta que somos la envidia de muchas naciones que consideramos desarrolladas porque justamente les está faltando la juventud que hoy todavía tenemos. La otra cosa de la que partimos es que la educación en sí, a nivel global, se encuentra en una disrupción. Entonces, estos países también desarrollados están cuestionándose sus modelos educativos. Yo creo que sería el momento también de atrevernos quizá a hacer una especie de atajo hacia una educación de futuro, con la juventud que tenemos, con una juventud y buscar la inclusión en la educación. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, en la educación en programación, como un lenguaje adicional. Y sabemos hoy por hoy que en 2 a 3 años podemos desarrollar programadores. Es decir, no tenemos que tener la educación clásica y esto se requiere
en todas partes, se requiere en todo el mundo y aquí en Guadalajara estamos necesitando miles de programadores hoy por hoy. El segundo es el vínculo de las instituciones académicas y de investigación con la industria, realmente generar conocimiento en México, porque si no, se nos pone, digamos, en peligro una especie de soberanía tecnológica, aunque no podemos ser totalmente independientes, pero sí tener algunas tecnologías que en México sea importante. Es decir, si desaparecemos, si llegaran los extraterrestres y escogieran a un país que hay que llevarse, ojalá estuviera México ahí. Y yo creo que lo tercero también muy importante y que Guadalajara está muy bien posicionado es la formación en artes, por ejemplo en cine, también artes plásticas, porque sabemos que la innovación está muy ligada también a estas carreras artísticas y a la creatividad. Entonces, pensamos que hemos sido muy buenos en la atracción de talento como país, pensamos que hemos sido buenos en generación de empleo, pero nos ha faltado la generación de conocimiento. Creo que esa es la oportunidad ante la que estamos hoy y que a nosotros nos gustaría aprovechar y a nosotros nos gustaría hacer impulsos en esa dirección. Ahora le voy a pedir a Ana Luisa Miramontes, que ella, como ustedes saben, encabeza el comité Pharma. Hemos insistido muchísimo en Coincides, en los sectores emergentes, en los sectores que van a generar más riqueza, más empleo en Jalisco y en México. El agropecuario, aquí encabezado por Alberto Romo, Aldo Mares y muchos otros, como José Luis González Íñigo y tantas otras personalidades que hoy nos acompañan, que son potencias nacionales y extranjeras en el tema agroalimentario. Jalisco, sin duda, es verdaderamente una potencia que quiere seguir creciendo en el valor agregado agroalimentario. Debemos ser la cocina del mundo, podemos serlo. Jalisco, México, puede ser el motor de la nueva cocina del mundo. Pero también en Pharma, 40% de la producción de medicamentos de empresas mexicanas está en Jalisco. Y de eso nos va a hablar Ana Luisa. Gracias. Canciller, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a Jalisco. Como usted sabe, Jalisco tiene el clúster farmacéutico más grande de América Latina, el más grande. Ahorita que nos está comentando en su viaje a la India, sabemos que se han hecho las negociaciones para la compra de medicamentos oncológicos. Mi propósito a nombre de la industria farmacéutica es invitarlo a que conozca los laboratorios que tenemos aquí en Jalisco, a que constate la capacidad que tenemos instalada y la calidad que tenemos. Hemos invertido muchísimo todos los empresarios en Jalisco en apostándole a México. En Jalisco, la industria farmacéutica genera más de 40,000 empleos directos y cerca de 200,000 empleos directos muy bien pagados, con mucho conocimiento, y habemos muchísimas mujeres muy preparadas. Mucha de la solución en el abasto de medicamentos está en Jalisco. Si el medicamento se compra en la India, el dinero se va a la India, no hay impuestos y se le paga el salario a una persona en la India. Esta industria en México tiene toda la capacidad de exportar medicamentos de la más alta calidad y con los niveles regulatorios requeridos. Necesitamos su valiosa intervención, uno, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos apoye en la promoción económica a través de las embajadas. Y otra que es muy valiosa su intervención es ante COFEPRIS, para que nos ayuden con todos los trámites necesarios. Con esto, haciendo una exportación de medicamentos, vamos a generar divisas, inversión, crecimiento y empleo. Nuestra intención es que voltee a ver a Jalisco. Bienvenido. Aquí en Jalisco queremos ayudar a Jalisco y ayudar a México. Por eso, porque somos fuertes en agroalimentario, propusimos hacer un Cenacica estatal. De eso que conoce mucho Pepe del Valle. Tenemos nuestra Agencia de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. ASICA está ayudando mucho a Cenacica, le está haciendo trabajo a Cenacica. Hay convenios firmados para trabajar en campañas muy específicas. Bueno, pues lo mismo queremos hacer con COFEPRIS.
Aquí hay Coprisjal, pero es una ventanilla. Vamos inflando el globo de las facultades de Coprisjal. Vamos inflándole la capacidad para desarrollar y decidir. Y es en bien de México. Ahorramos chamba en México. Si tenemos un Coprisjal fuerte, seguramente este clúster farmacéutico que tenemos en Jalisco va a volar. Y ya no queremos ser el más grande de México. Como bien lo dijo Ana Luisa, queremos seguir siendo el más grande de América Latina y competir también en la producción de sales puras, de ingredientes activos que se están quedando en China y en la India. Tenemos la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller, por la oportunidad de dialogar con los empresarios en el marco de Coincides, como bien lo explicó César de Anda. Me parece que ya hablar de los beneficios del TEMEC es una obviedad por lo que todos conocemos. Sin embargo, hay que remarcar algunos temas fundamentales. ¿Qué se hace en Jalisco? Ya se habló del tema agroalimentario, del tema de manufactura, del tema electrónico y demás. Pero si no tenemos esa investigación, capacitación y desarrollo, de poco nos pueda servir lo que además me encantó del canciller cuando habla de futuro, con una visión de Estado, que es lo que finalmente el empresario en el B2B con los extranjeros cuestionan. Cuestionan la certidumbre, cuestionan, oye, ¿qué va a pasar con esa potencia que puede ser México? En fin, no estoy diciendo nada que no se conozca, pero quiero reiterar que en Jalisco, con todo lo que ya se habló de necesidad, tenemos esa gran oportunidad que nos permita, en este periodo de 75 días que se habló, donde por cierto el sector privado no participa directamente, sabemos que lo hace la Secretaría de Economía, pero confiamos en el pilar que es la Cancillería, concretamente el secretario, la subsecretaria, para poder lograr, creo que evitar el panel, ¿no? En los periodos de consulta es cuando se resuelven estos temas que desafortunadamente arrancaron con el tema energético, por ese favoritismo a las dos empresas del Estado. Bueno, confiamos en esos buenos oficios, como ya se dijo, para que si logramos todo esto, seguramente lo que ya se mencionó como futuro nos va a dar mejores oportunidades. Si le va bien a Jalisco, le va bien a México. Gracias. Gracias, Gustavo. Yo quisiera agradecer la presencia también de Pepe Abugaber, que nos hace el favor de estar con nosotros, el presidente nacional de Concamín. Un aplauso, por favor, a Pepe. Vecino nuestro de Guanajuato, colega empresario y que se la rifa también dedicando las 28 horas del día en beneficio de Concamín, de la industria y de México. Gracias, Pepe. Hay otras dos intervenciones, pero el tiempo nos está comiendo. La de Sergio Alcalde en materia de energía, que Jalisco se está convirtiendo en una también potencia de energía, pero nos falta mucho más inversión y destrabar temas en la CRE y en otras instancias. Y Eduardo Cacha, también como pensador profundo, que es también una propuesta en materia de educación y de visión de cómo la asociación público-privada de un gobierno con el sector privado social puede llegar muy lejos. Pero para aprovechar al máximo su tiempo, quisiéramos escucharlo de nuevo. Nada más déjeme decirle, otra vez, Jalisco nunca pierde. Usted dijo que tenía 8 hermanos. Mi abuelo tuvo 25 hijos. ¿Y cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 5. Ni modo, ahora sí perdió. Bueno. Bueno, brevemente diría yo algunos comentarios sobre lo dicho aquí. Obviamente es una preocupación principal lo que planteaste respecto al conocimiento, cómo podemos tomar un atajo.
yo tengo tres cifras en mente, ¿no? Patentes registradas por China el año pasado fue el número 1, el país número 1, por encima ya de Estados Unidos. Estamos hablando de más de 60,000 patentes. Tercer lugar, viene Estados Unidos, luego Corea. Ya están rebasando a Japón, que era... Y luego siguen algunos países europeos. México, ¿cuántas patentes crees que registramos? 216. Bueno, entonces, no lo digo para que nos deprimamos, sino ver en qué punto estamos. O sea, te estoy dando la razón, porque hace 20 años China no registraba ni 1,000, o hace 25 años. O sea, esto lo lograron en un lapso muy breve. Estoy hablando de mediados de los 90 para acá. O sea que se podría, eso se puede modificar en un corto periodo. Pero hoy sí estamos muy atrás. Luego, de todo nuestro sistema universitario de educación superior, ¿qué porcentaje tenemos de extranjeros que vienen a estudiar a México? Menos del 2%. Eso es muy mala señal. Hay que cambiar una serie de normas y todo, pero lo que quisiéramos es que ese porcentaje suba. Y ahora otro dato clave, ¿cuántos mexicanas y mexicanos están hoy en las 10 mejores universidades del mundo estudiando sus posgrados? 15,000. ¿Cuántos tiene China? 400,000 en Estados Unidos, hoy. Todo eso podemos y debemos modificarlo. También otra cosa que muy preocupante es, ¿cuál es el score promedio de nuestras universidades en la escala mundial? No sé si alguien ha tomado ese dato, pero estamos abajo del 600. O sea, no podemos estar ahí, pero ahí estamos. Entonces, ¿qué requeriríamos hacer? Pues ahora sí que es una tarea común para modificar esas cifras. Tenemos que hacerlo en esta década, porque si no, no puedes rebasar el ingreso promedio de $10,000. Ahí vamos a estar. Nadie va a venir a resolvernos, esto lo tenemos que resolver nosotros. Hay modelos exitosos para hacerlo, no quiero decir que tenga yo todas las soluciones, pero ese es donde estamos y lo tenemos que resolver. Ahora que participamos en el tema de vacunas, pues nos inscribimos, Marta coordinó todo ese trabajo aquí presente, nos inscribimos en la competencia para el financiamiento internacional respecto a proyectos de vacunas. Presentamos 4 de México. Y en el caso de uno de los proyectos se obtuvo el financiamiento, que es el Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional, que está en Morelos. Se obtuvo el grant para apoyarlos. De todas maneras, nosotros hicimos un consorcio, así le llamamos, donde están todos los que están desarrollando vacunas, más lo que necesitas para las vacunas. Y ya vimos cuáles son las carencias que tenemos, pero sí somos competitivos. Quiero decir que si le pones empeño y perseverancia y recursos, el resultado es acumulativo, pero toma tiempo. Entonces, sí es posible. Tenemos que subir el promedio general, aumentar el número de mexicanas y mexicanos que están en centros de alto nivel en investigación y desarrollo en todo el mundo, pero particularmente en las principales universidades del mundo. Y al mismo tiempo, tenemos que mejorar nuestros centros de investigación e invertir más. Totalmente de acuerdo con eso y es estratégico. No podemos aspirar a que nuestra economía se mueva si no movemos esos números. Eso nunca ha pasado. Es más, si tú llegas ahorita a Arabia Saudita, porque fui ahora en Arabia Saudita, su programa universitario, lo que han hecho con sus universidades, bueno, hay un grupo de mexicanos, estuve yo allá con varios jóvenes de México, estudiando doctorados. Han pasado de ser un sistema universitario por debajo del 1,000 a un sistema universitario que empieza a rebasar 150, van hacia el número 100. A la velocidad que van, están invirtiendo su dinero, se va a convertir eso en un hub de conocimiento junto con Emiratos y otros países de la región, incluyendo hasta Israel. Porque ahora el eje es cómo lo hacemos con Irán. Entonces ya ves una coordinación de sus universidades y de sus inversiones. Eso es muy interesante lo que está pasando. Bueno, entonces sí es posible lo que estás diciendo y yo diría que es un top priority para México. Seguridad alimentaria, ¿qué les diría yo? Bueno, pues es
hoy por hoy es de todo lo que acabo de hablar de la regionalización, la seguridad alimentaria tiene que ser tu prioridad junto con la energía. Esas dos, garantizar la energía y la alimentación. Acabo de estar la semana pasada en La Paz porque fuimos a visitar la primera granja de producción, acuacultura, de una especie en vías de extinción que es la totoaba. Debían de ver ustedes la tecnología que tiene esa granja autorizada por el CITES, el órgano internacional. ¿A qué me refiero con esto? Ahí vamos a producir huachinango y totoaba, pero a gran escala. Entonces, la seguridad alimentaria del país debe ser una preocupación todos los días, agropecuaria, pesquera, acuacultura, todas las vías. Esto hay que tomarlo muy en serio, es un tema de seguridad, ya no es solo de mercado. Es más, si no se hubiese resuelto lo de ahora el envío de granos de Ucrania hacia otros países, tendríamos ya la secuencia para México. ¿Cuál es la secuencia? Por la presión sobre el maíz que importamos de Estados Unidos. Ya hay otros jugadores que quieren ese maíz, el que estamos importando ahorita. Entonces, ese es el enfoque que hay que darle a este asunto. De la farmacéutica estoy totalmente de acuerdo, hay que hacerlo. Qué bien la India para sintetizar, son muy competitivos. Sus precios son tremendos, pero también su tecnología. FDA les está autorizando procesos, por ejemplo, de inmunoterapia. Nos vamos a traer algunos procesos de inmunoterapia a México porque es el nuevo tratamiento contra el cáncer, mucho más avanzado. Entonces, pero ya me llevé al Instituto de Nutrición, al doctor Kersenovich, y ya hicimos el acuerdo para transferencia de tecnología. Entonces, desde luego que lo podemos hacer, y hay que hacerlo. Se podría, ahora con el tema de las vacunas, México tiene un peso muy grande en la región para enviar medicamentos o autorizar medicamentos. Por ejemplo, Paraguay nos dijo, oye, ¿ya autorizaron ustedes la vacuna de la India? Sí la autorizamos, pero no la estamos usando. Ah, no, pues yo con esa autorización me vuelvo y mañana la traigo. Entonces tomaron la autorización de México para ellos importar. Y eso pasó en varios países. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Sobre el tratado, bueno, qué decir, es todo lo que ya vimos ahorita, pero quítale esa incertidumbre. A ver, los paneles, vamos acostumbrándonos a los paneles, es lo que te quiero decir. Va a haber muchos paneles, no es una crisis de que si llegas al panel se acaba el tratado, no. Si se llega al panel es que no nos pusimos de acuerdo, pero yo supondría que sí vamos a llegar a un acuerdo porque nos conviene a los dos, a México y Estados Unidos, igual con las reglas de origen. Entonces vamos a seguir adelante con eso. Y bueno, yo les diría, otro tema que estamos trabajando también prioritario, vamos a tener una reunión en México ya con muchos países del mundo, que es la tecnología en seguridad, porque ha cambiado muchísimo en todo el mundo y necesitamos actualizarnos en esa materia. Entonces también eso, no lo mencioné, pero es otro tema que les estaremos compartiendo. Vamos a tener una reunión en octubre, vienen 21 países con sus tecnologías. O sea, no es nada más qué me vendes, sino qué tecnología estás usando que da resultados. Que es un poco lo que hicimos cuando trajimos los primeros drones en 2007, que en esa época se veían como, hoy es de lo más común, pero en 2007 que empezamos nos sirvieron muchísimo. Igual las cámaras, empezamos en 2003, se va rápido el tiempo, ¿no? 2003 empezamos. Y el modelo que dijimos vamos a seguir Londres, la City de Londres, porque habían tenido un acto terrorista, entonces establecieron un sistema de cámaras para controlar quién entra y han logrado evitar más atentados. Y Jerusalén, que es muy complejo, porque tienes una población, ya sabes, de todas las religiones y no está fácil de controlar, y ellos tenían un sistema de 300 cámaras. Bueno, eso fue en 2003. Entonces, ahora estamos invitando a 21 países para decir, bueno, vamos a ver lo que te está funcionando. ¿Qué estrategia estás haciendo? Porque hay otras tecnologías totalmente diferentes a las que pensamos, muy avanzadas. Pero bueno, ya no les entretengo con eso, pero también va a ser este año. Muchas gracias por su atención y esta oportunidad que me han dado para dialogar con ustedes. Muchas gracias. Pues los agradecidos somos nosotros, señor Canciller. Ofrecimos terminar a tiempo, nos pidió el equipo del Canciller ser muy eficientes por la agenda muy cargada que tiene el día de hoy.
Felicitamos a los ganadores, a los galardonados de la medalla al mérito que hoy se va a llevar a cabo a mediodía. Aquí tenemos algunos premiados como Rosa María Lázaro, y, entre otros, y obviamente Felipe Gómez, que es el principal galardonado. Quisiéramos comprometerlo, canciller, para que el año que entra nos dé otra oportunidad, en cualquier circunstancia, de platicar con usted. Muchas gracias a todos. Estos Coincides.